Continuamos en Micael con el Padre Pedro respondiendo a más preguntas. Son muchas y ya tenemos varios programas y usted está contento y feliz, ¿no?, de que haya habido tanta repercusión y de atender a las almas. No, sobre todo estoy contento de que haya inquietud, porque cuando hay preguntas de tipo religioso, ojalá todo el mundo tuviera preguntas de tipo religioso, sobre todo de tipo católico, porque indica inquietud por mantenerse en la verdadera fe, porque como estamos en unos tiempos muy particulares de una confusión absoluta, pues es lógico que esta confusión, y yo también tengo mis preguntas, como es lógico, y bueno, pues en el fondo es un indicio de que el cuerpo está de que hay salud y se quiere lo mejor. Muy bien, pues antes de empezar vamos a comenzar con una oración, como siempre, para que el Señor le ilumine. Pues mejor que al Espíritu Santo, pues procuramos hacer esta que ya vamos haciendo, siendo habitual ya, el de al Espíritu Santo. Lo hacemos una petición, la hacemos 3 veces. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. San Miguel, ruega por nosotros. Bien, vamos con la primera. Siguen preguntando cómo contactar con el Padre. ¿Será una señal de Dios de que quieren comunicar con usted? Eso no es fácil. Pensad una cosa. Yo estoy en un sitio donde la cobertura no es muy buena. Y luego, además, sobre todo, he tenido un teléfono porque ya en enero ya me regalaron un teléfono un poco más decente, porque el otro ya ni se oía. Pero soy muy poco experto, no tengo prácticamente, no sé si con el teléfono iba también el correo electrónico, ni sé si lo tengo, si no lo tengo, nunca lo he usado. Y entonces, pues en estos momentos, cualquier comunicación que queréis tener conmigo de alguna forma, así pues a través, hacéis alguna pregunta a través de este canal, porque no es fácil en estos momentos y yo soy muy poco experto. Y luego además no sé, es más difícil. Os agradezco vuestra intención, pero cualquier cosa, si es cualquier urgencia, a través del canal, no hay mucho más. Bien, también pregunta otra persona qué pasó con César para Jesucristo. Dice porque ahí empezó a ver los cenáculos. Sí, con César, pues es que antes estábamos juntos en el mismo lugar y era facilísimo hacer los cenáculos. Y entonces, pero él está ahora, está por Segovia, está ya desarrollando un trabajo distinto y esto resulta absolutamente imposible. Y un poco, pues este canal un poco nació porque había gente que quería los cenáculos y por eso no hay ninguna otra cosa nada más que esta imposibilidad física. Bien, otra persona nos dice, Padre, los sacerdotes son personas preparadas, por lo tanto sus prédicas son intencionadas y nada inocentes. Me parece que el Padre Pío señaló una visión de nuestro Señor llorando y le hizo ver que los sacerdotes eran unos carniceros, asesinos de la fe, que lo desvían de él. Claro, Padre, los sacerdotes hacen un juramento cuando se ordenan, ¿no? ¿No es así? De predicar la sana doctrina y si alguien se desvía, pues defenderla. Bueno, vamos a ver, esto, bueno, pues ojalá y los sacerdotes estuviéramos siempre preparados. Es verdad que en general pues están varios años de estudio, de filosofía, de teología, etcétera, y que pues con una cierta preparación salimos. La cosa es así. Es verdad que luego esa preparación, si no se cuida, si no se sigue leyendo, y además, pues como tenemos que tratar de predicar a unas personas que viven en un mundo concreto, con unas ideas concretas, pues tienes que estar también atentos al ambiente cultural que hay en el mundo, a todo lo que está sucediendo. Y por más que uno estudie la Biblia, os aseguro que es poco. Y por más que uno estudie la doctrina, os aseguro que es poco. Luego, además, el trabajo pastoral se ha multiplicado. Cada día yo ya estoy jubilado, pero cada día son menos los sacerdotes y entonces muchas veces se han multiplicado los trabajos de Cáritas, muchos trabajos, diríamos, de otro tipo de pastoral y no da tiempo. Entonces,
fácilmente, yo por la experiencia que tuve también, pues fácilmente uno cae en el activismo. Y al caer en el activismo uno deja de estudiar tantas cosas como deberíamos estudiar para poder predicar en el momento actual, para poder defender la fe con argumentos. Y hoy la fe tiene tantos en contra, tantos de tipo científico como de tipo diríamos, religioso, pues cada día ha habido más ataques a la fe. Para estar al día de todo eso no es fácil, se necesitaría más tiempo. Y en muchísimos sacerdotes los pobres bastante tienen a veces con poder atender lo más inmediato. Entonces, ojalá y todos los sacerdotes estuvieran preparados para todas las necesidades que tiene hoy la fe. Me temo que no todos están tan preparados como debieran, pero más que por culpa suya ha sido también por circunstancias que pasa lo mismo, pero pasa lo mismo en cualquier profesión. Un médico que no estudie en 3 o 4 años se ha quedado atrasado porque van surgiendo muchas cosas. Entonces, un profesor de filosofía que no estudie, se conforme o de historia, que se conforme con lo que estudió en la universidad, pues aseguro puede dar clases durante un tiempo, pero si deja 3 o 4 años de estudiar, se queda anquilosado. Y en todas las profesiones ocurre esto. Ocurre y entonces pues ojalá y estuviéramos preparados. Luego también tenemos junto a esto que incluso muchas veces lo que hemos leído en estos últimos años, pues no toda la teología, no todo lo que ha salido escrito como teología era decente. Y se puede haber predicado muchas cosas con la mejor buena intención porque dice este teólogo, dice este otro, y como posiblemente en esto creo que ha habido escasez, no se ha corregido diríamos, muchas hipótesis y muchos estudios teológicos que se deberían haber corregido. Incluso yo recuerdo, por poner un ejemplo, que podríamos poner muchos más, cuando salió el catecismo holandés, que tenía muchísimos errores, pues sí se corrigió, pero después de varios años. Se han corregido libros de moral, que no digo ahora el título, no hace falta, que han sido la base moral de muchos estudios en los seminarios y que luego tuvieron que corregir porque tenían errores. Y como esto podíamos multiplicar las cosas. Entonces muchas veces lo que han bebido los sacerdotes o hemos podido beber en nombre de una teología de lo nuevo, de estar ayornados, de saber lo último que hay, de estar, pues no toda la teología, la filosofía que se ha bebido ha sido la verdadera. Se olvidó un poco lo que dijo, por ejemplo, el Papa León XIII, de que había que estudiar la filosofía de Santo Tomás. Hizo alguna encíclica dedicada solo a eso. Y eso pues se ha olvidado. Hemos estudiado otras filosofías y entonces hoy estamos en una confusión que incluso los muchos sacerdotes que están preparados, lo que han recibido no es exactamente todo el magisterio. Entonces es un momento que Dios ha permitido toda esta confusión que tenemos es por algo. Y bueno, pues a veces hubiera sido mejor que muchos teólogos o muchos predicadores hubieran estado o hubiéramos estado callados, porque hemos propagado más errores a veces y muchas veces con buena intención. No ha sido invento del predicador, sino que ha sido de un estudio de un teólogo que en vez de llevar al bien o al mal, o incluso de vida espiritual para muchos cristianos. Yo recuerdo que Tony de Melo, por ejemplo, se vendieron libros y libros de espiritualidad de Tony de Melo y luego la Iglesia dijo que muchísimas cosas que se decían ahí eran erróneas. Y se han vendido libros en las librerías religiosas católicas, llamados así, que podían ser de cualquier cosa. Cuando uno ha ido a librerías religiosas católicas, había allí tantos libros no católicos como católicos. Entonces, lo que tenemos, los frutos que tenemos ahora es todo esto. ¿Cómo purificar todo esto? Pues no será fácil, no será fácil. Luego lo que dices, hay algo de carniceros, ¿no? Sí, les llama carniceros. Pero yo, por lo que recuerdo, cuando he tenido la suerte de estar allí donde
el padre Pío, en dos ocasiones estaba allí, una ocasión así, incluso 3 días, pude decir la misa en los altares donde él dijo la misa. Y si no recuerdo mal, no era tanto ahí por los errores, diríamos, que predicaban los sacerdotes, sino trataban como carniceros. ¿Por qué? Porque es el cuerpo, es la sangre de Cristo y hay que tratarlo con una, diríamos, con una profundidad enorme. Lo que sí os recuerdo una cosa, que eso está más en el espíritu que en la doctrina. Y porque además el padre Pío, si no recuerdo mal, si me equivoco me corregís, pero creo que murió hacia 1968 por ahí, o 66 o 68. Entonces quiere decir que el padre Pío prácticamente, los sacerdotes que conoció eran sacerdotes que decían el antiguo rito y eran sacerdotes que habían recibido una sana doctrina, por así decir, de una filosofía hasta que llegó el Concilio Vaticano II. La filosofía que se estudiaba era la de Santo Tomás, la teología que era el magisterio de la Iglesia. Después fue cuando vinieron, en nombre del ayornamiento, pues muchas teologías que dejan mucho que desear. Entonces, cuando él dijo eso, creo que está más que en la predicación de lo que después uno podía hacer, más en el espíritu, cómo se trata, que ya no es pan, que ya no es vino, con que, fijaos cómo lo hacía el Padre Pío, es una maravilla. Él, cuando se preparaba para la misa, se levantaba temprano, hacía algo que es de maravilla. El Padre Pío iba preparado para decir la misa, le duraba hasta 3 horas la misa, revivía la misa. Entonces, para él la misa era era el centro de su vida, toda la misa, el centro de su jornada. Y él la preparaba y después daba gracias y bueno, pues eso la verdad es que es un modelo que la inmensa mayoría no seguimos. Tampoco sería posible, pero ciertamente que el espíritu que él tenía sí que lo tendríamos que pedir al Señor. Y él trataba, y no solo lo trataba, él revivía en su propia persona la Santa Eucaristía. Y por eso llamaba, más que por la predicación, creo que llamaba por un espíritu que podemos tener de superficialidad, de, de superficialidad, tibieza, casi indiferencia a veces por la Eucaristía. Creo que iba más por ahí. Otra persona nos dice, las encíclicas son ambiguas y están sometidas a varias interpretaciones, y aquí no sabemos si se refiere a todas o a algunas en concreto. Eso te iba a decir. Siento no poder contestar a esta pregunta porque no especifica. Yo he leído pues encíclicas de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto, etcétera, también alguna de Francisco. Claro, la diferencia entre encíclicas de Francisco o encíclicas de Juan Pablo II pues son el día y la noche. Entonces, pues yo qué le iba a decir. Creo, padre, que por el contexto se refiere a las de ahora, las últimas. Pues entonces, yo le diría que le recomiendo sobre todo el catecismo, las encíclicas de Juan Pablo II y de Pablo VI o de Benedicto, son de fiar. Las otras, pues por desgracia no. También dice otra persona, ahora no es momento de ir a misa con estos herejes, sino de hacer cenáculos con la Virgen María esperando a que venga el Espíritu Santo. De lo segundo, plenamente de acuerdo. Es momento de hacer cenáculos, de rezar juntos el rosario, de pedir al Señor que nos fortalezca en la fe, porque la fe vale más que la vida y entonces es la verdadera fe. La otra cuestión, la primera afirmación de no ir a misa en general, pues puede ser que algunas misas no, pero no podemos generalizar. Y estamos en un momento de esos, ahí de blanco oscuro, entre negro y blanco, y entonces no es fácil, no es fácil. Estoy seguro que en algunas misas no, pero estoy también seguro que en algunas misas sí. Y entonces, ¿cómo distinguir eso? No es nada fácil. Pídale usted al Señor o hable con el sacerdote y a mi forma de ver, el sacerdote que diga la misa con una doctrina que no coincida con la de la Iglesia, del catecismo, de las encíclicas de Juan Pablo II, por ejemplo, pues entonces no acudir donde se nos den doctrinas falsas. Pero donde se dé la doctrina verdadera, aunque se nombre
a uno que puede ser que no sea papa, para mí no lo es, pero que para ellos sí es una cosa, por tanto, también discutible y que ellos lo hagan de buena voluntad. Mientras que no digan doctrinas falsas, yo le aconsejaría vaya usted a misa. Bien, otra persona nos dice, la Iglesia no abraza el pecado, perdona todo siempre y cuando haya verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda. Dice, estos masones infiltrados en la jerarquía nos la quieren colar. Por desgracia sí, se quiere quitar toda la importancia al pecado. Y quitado el pecado, es que la fe, nada más que te pasa como cuando tiene usted las fichas de así del dominó, tira una y caen todas. En la iglesia la fe es una, y nada más que usted retira un dogma, retira una verdad, caen todas, por desgracia. Entonces, cuando yo quito el pecado, ¿qué sentido tiene la redención de Cristo? No tiene ningún sentido. Si yo quito el pecado, ¿para qué es el único salvador? ¿De qué me salva? ¿De qué salvador Jesucristo? Y no para arrancarnos del pecado. Y para no solo darnos el pecado, darnos la vida eterna. Entonces, pues no podemos ahí decir que no tiene importancia, tiene muchísima importancia. Y el pecado ha sido tan trágico que ha hecho que esta tierra pues se convierta, los animales carnívoros se coman a los herbívoros. Eso es una violencia absoluta, eso es una naturaleza violenta absoluta. Ha hecho que Adán acusara a Eva en vez de defenderla, y que Eva acusara, y que Caín matara a Abel, y que la historia de la humanidad sea una historia de guerras, y que sea una historia de enfermedades. Todo eso no estaba en el plan de Dios. Ni la enfermedad de la muerte entraba en el plan de Dios. Y todo eso fue efecto del pecado. Por tanto, no podemos minimizar en absoluto la importancia del pecado. Tanto con Adán y Eva como ahora. El pecado es tremendo. Y el Señor, pues para liberarnos del pecado, Él le dio a vosotros, les dijo, os doy todo poder. Al magisterio de la iglesia, a los obispos, os doy todo poder. Lo que perdonéis, yo lo perdono. Lo que atéis, le dijo a Pedro, yo lo ato. Y lo que desates, yo lo desato. Solo Jesús quitó un pecado del perdón, que no tenía perdón, que era el del Espíritu Santo. Todos los demás, absolutamente sí. Y si costó la sangre de Dios para quitar el pecado, minimizarlo es ir contra la Biblia. Y no podemos confundir que el pecado es como un cáncer. El médico que va a una persona y para curar el cáncer le pone un poco de crema para tener un alivio y decir no te preocupes, ese no lo ama. No comprendo para nada que un padre que sea médico, cirujano, que un hijo suyo tenga un cáncer y que le diga no te preocupes que eso no tiene importancia. El alma, el pecado es como el cáncer del alma. Hay que arrancarlo porque si no ese alma no respira, no vive. Pues lo mismo que arrancamos un cáncer del estómago o del pulmón, y aunque sea nuestro hijo, porque con eso le hacemos un bien. Lo que le hago mal es cuando le oculto ese mal. Pues cuando yo oculto el pecado o lo minimizo o no le doy importancia, terrible. Sí. Entonces, cuidado con No eso. se puede abrazar el pecado, ¿no? ¿Eh? No se puede abrazar el pecado. En absoluto, es todo porque sería el mayor desamor, no por otra cosa. Abrazar el pecado es hundir en la miseria al pecador. No se le hace ningún favor. Evidentemente. Y sobre todo hace mucho daño arriba al cielo, ¿no? Hombre, en el nombre de Dios, menos en el nombre de Dios. Padre, menos alabar, o sea, bendecir ese pecado en nombre de Dios, eso es lo grave. Eso es gravísimo. Maldito el hombre, dice en la Biblia, no me acuerdo en qué libro del Antiguo Testamento, maldito el hombre que llama bien al mal y mal al bien. Maldito es un maldito. Es un maldito. Querer no ver el pecado es un maldito, porque el principal amor es que amemos al prójimo y amemos a Dios. Y en el momento que yo permito y no corrijo el pecado, lo estoy amando, lo estoy hundiendo en la miseria. El mayor mal que se nos mete en la cabeza es el pecado. Por tanto, el mayor acto de amor que yo puedo
puedo hacer por una persona es ayudarla a arrancarse de ese pecado. Es así. Sí, sobre todo nos insisten que lo grave es hacerlo en el nombre de Dios, en su nombre, dice el Señor, no en mi nombre. Eso es absolutamente, porque eso además es una blasfemia. Eso es doble pecado. Eso es doble pecado. O sea, hay, encima en nombre del Señor o enorgullecerse de un pecado, ese enorgullecimiento es todavía mucho peor. Entonces, pecar y además hacerlo en escapar de Dios, blasfemar a Dios, tomar el nombre de Dios en vano. Es tremendo ese pecado. Entonces, cuidado con estas cosas. Y aquí ahora, en nombre de la falsa misericordia, esa misericordia no es divina. La misericordia que se diga para ocultar el pecado o minimizarlo no es misericordia divina, es falsedad, es tomar el nombre de Dios en mano. La misericordia de Dios es mala, porque la misericordia lo que nos hace es liberarnos de la esclavitud, y el pecado es una esclavitud. Liberarnos de la enfermedad, y el pecado es una enfermedad. Liberarnos de la muerte, y el pecado es una muerte. ¿Cómo confundimos estas cosas después de 20 siglos? Que estemos diciendo estas cosas, es que uno dice a qué grado de confusión hemos llegado. Porque es increíble, porque esto ha sido clarísimo durante 20 siglos. Que ahora estemos hablando de estas cosas, pues nos dice a qué grado pues cuando hablamos de ciertas cosas, uno dice, es que hemos perdido el sentido común. Hemos perdido el sentido común en todos los órdenes. Y ese grado ya es meternos debajo de tierra. Es el peor mal que puede tener la humanidad. Y vamos ya, padre, con el último comentario que va a dar mucha luz, va a dar mucho fuego, a ver si lo puede responder bien. Dice una persona, ¿cabe mayor contradicción que pedir por un lado que no se cambie el magisterio de la Iglesia y por otro que se retiren varios documentos magisteriales? Pero aquí habría que preguntar si un documento que contiene errores deja de ser magisterial por eso. Claro, son preguntas un poco que casi no las puedo responder porque son un poco generales. Entonces, ¿qué documentos? ¿Qué no documentos? ¿Qué documentos son magisteriales? ¿Cuáles son un magisterio extraordinario y un magisterio ordinario? ¿Qué grado tienen? Pues padre, se refiere a los de ahora, de los últimos pontificados. Sí, es de los últimos pontificados. Primero, para mí, pues yo he leído, lógicamente, pues, algunos de los textos, pero para mí, como sabéis, estos dos últimos pontífices, Francisco y ahora Prevost, por distintas razones que ya hemos dicho, pues considero que no, por tanto, no serían estrictamente magisteriales. Pero suponiendo que tuvieran una cierta autoridad, nunca pueden ir contra el magisterio anterior, nunca. El magisterio puede dar más claridad, puede dar más luz, puede hacer una evolución donde yo vaya conociendo a la persona, vaya conociendo la doctrina mejor, porque además eso nos lo dijo Jesús. Jesús, para entender bien su doctrina, él sabía perfectamente los tiempos y nos dio el Espíritu Santo en concreto para que nos enseñara todo lo que os he dicho. O sea que Jesús está reconociendo que sus apóstoles, a pesar de que le habían tenido a él como maestro, no iban a entender toda la profundidad. Por tanto, hoy podemos entender la doctrina cristiana mejor que los apóstoles, porque Jesús nos dio el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos ahí que ya el mismo Jesús prevé nuestra deficiencia, prevé cómo a través de la historia vamos a ir entendiendo más, porque nos da el Espíritu para comprender en plenitud la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Y en cada palabra, de alguna forma, está la sabiduría divina. Pero para nosotros, que tenemos una inteligencia corta, comparada con la de Dios, nada, pues necesitamos esa luz continua del Espíritu Santo que va desarrollando, como un árbol va desarrollando su corpulencia y luego da más frutos, el Espíritu Santo. Y además nos deja el magisterio para que, porque van a nacer siempre, diríamos, nuevas filosofías, nuevas ideas que van a confrontar lo que dice el Evangelio. Y para eso necesitamos un magisterio también que con la luz del Espíritu Santo nos diga por dónde ir. Y no que cada uno, como nos dejen, cada uno ha ido por un sitio y hemos necesitado el magisterio. Pero para entender que el magisterio también es magisterio de toda la Iglesia. Tiene que ir unido, cordón umbilical, desde los apóstoles lo que dijeron
hasta el último papa tiene que haber concordancia. En el momento que, sobre todo en cuestiones de doctrina y de fe y de moral, hay una contradicción, absolutamente eso hay que desecharlo. Además, los errores y ambigüedades de los últimos documentos han traído consecuencias prácticas terribles, funestas, por ejemplo, divorciados que están comulgando, bendiciones gays que, bueno, bendecidas por la Iglesia, bueno, hay... A mi forma de ver, el mayor mal que hace más que el error es la ambigüedad, porque el error fácilmente se ve, pero la ambigüedad viene a ser, diríamos, en el estilo, por así decir, mental, lo que nos dice el Señor, son lobos vestidos de cordero. La ambigüedad son lobos, son errores vestidos de cordero. Y por eso Jesús nos dijo bien claro, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del diablo, gordo, no viene de cualquier cosa. El lenguaje ambiguo viene del diablo, según Jesús. Lo que no sea sí, sí, no, no. Y si nos movamos en la ambigüedad, eso viene. Jesús da una aseveración terrible. Ese lenguaje es del diablo. Por tanto, el magisterio de la Iglesia tiene que ser un magisterio como el de Jesús. Sí, sí, no, no. Y todo lo que sea ambigüedad, fuera. Bien, padre, y antes de la bendición, ¿quiere algún comentario más, algún consejo para los televidentes? Pues televidentes, yo por lo de siempre os animo a que leáis cada vez más el Evangelio de rodillas, no como los protestantes en general, que piensan que con su razón van a poder, de rodillas, pidiéndole el Espíritu Santo, ilumínanos, que el magisterio, por así decir, que ha recopilado todo el magisterio, desde el primer apóstol Pedro hasta el último papa, ha sido el catecismo yo insisto muchísimo, de Juan Pablo II. Y además, para el que le resulte muy grande, está el compendio que salió unos años después, el compendio del catecismo, que son preguntas y respuestas. Incluso ese catecismo os aconsejo, como hice una vez con unos novios que se querían preparar para la boda, pues les dije, haced esto, mirad la pregunta y tapáis la contestación. Y ante la pregunta, ¿qué contestaríais vosotros? Hacerlo, porque vais a descubrir que sabemos mucho menos de lo que creemos. Os lo aseguro. Preguntas hacia el catecismo, quién es Dios, quién no sé qué, muchas preguntas. Y vosotros antes de leerlo decís, ¿yo qué contestaría? Hacerlo, probadlo. Durante un mes, en vez de leer otra cosa, el compendio de la Iglesia Católica, que es así, y leerlo con este sistema, porque os va a dar y decir, amigo, conozco menos de lo que yo pensaba. La fe más grande de lo que yo pensaba. Tengo que formarme mucho más de lo que yo creía. Os lo aseguro. Miradlo y comprobarlo y después me lo decís. Hacemos esta apuesta. Que si sabéis responder al 100% a todas las preguntas, os invito en el mejor hotel que haya en el mundo, al que queráis. Porque me temo que no, por decir una tontería, ¿no? Pero hacedlo porque os llevaréis una sorpresa y os dará mayor amor a formar mejor en la fe católica, porque hoy es esencial. Bien, padre, pues ahora sí, ¿nos puede dar la bendición? Con muchísimo gusto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, padre Pedro, y seguiremos Dios mediante contestando las preguntas, que intuyo que van a ser muchas en próximos programas. Pues adelante, yo agradecemos al Señor y lo que os pido como siempre oraciones para que yo trate de ser siempre fiel al Evangelio y que no quisiera perder la verdadera fe, caer en el error y muchísimo menos llevar a nadie al error. Eso se lo pido al Señor, que nunca jamás. Gracias.